Norma Oficial Mexicana NOM, 001, STPS, 2008, edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo. Condiciones de seguridad. Objetivo: establecer las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, con la finalidad de prevenir riesgos a los trabajadores. Obligaciones del patrón. 1. Conservar en condiciones seguras las instalaciones de los centros de trabajo, para que no representen riesgos. 2. Realizar verificaciones oculares cada 12 meses al centro de trabajo, pudiendo hacerse por áreas, para identificar condiciones inseguras y reparar los daños encontrados. Los resultados de las verificaciones deben registrarse a través de bitácoras, medios magnéticos o en las actas de verificación de la Comisión de Seguridad e Higiene, mismos que deben conservarse por un año y contener al menos las fechas en que se realizaron las verificaciones, el nombre del área del centro de trabajo que fue revisada y, en su caso, el tipo de condición insegura encontrada, así como el tipo de reparación realizada. 3. Efectuar verificaciones oculares posteriores a la ocurrencia de un evento que pudiera generarle daños al centro de trabajo y, en su caso, realizar las adecuaciones, modificaciones o reparaciones que garanticen la seguridad de sus ocupantes. De tales acciones registrar los resultados en bitácoras o medios magnéticos. Los registros deben conservarse por un año y contener al menos la fecha de la verificación, el tipo de evento, los resultados de las verificaciones y las acciones correctivas realizadas. 4. Contar con sanitarios, retretes, mingitorios, lavabos, entre otros, limpios y seguros para el servicio de los trabajadores y, en su caso, con lugares reservados para el consumo de alimentos. 5. Contar, en su caso, con regaderas y vestidores, de acuerdo con la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo o cuando se requiera la descontaminación del trabajador. Es responsabilidad del patrón establecer el tipo, características y cantidad de los servicios. 6. Proporcionar información a todos los trabajadores para el uso y conservación de las áreas donde realicen sus actividades en el centro de trabajo, incluidas las destinadas para el servicio de los trabajadores. Obligaciones de los trabajadores. 1. Informar al patrón las condiciones inseguras que detecten en el centro de trabajo. 2. Recibir la información que proporcione el patrón para el uso y conservación de las áreas donde realicen sus actividades en el centro de trabajo, incluidas las destinadas al servicio de los trabajadores. 3. Participar en la conservación del centro de trabajo y dar a las áreas el uso para el que fueron destinadas, a menos que el patrón autorice su empleo para otros usos. Norma Oficial Mexicana NOM, 002, STPS, 2010, Condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Objetivo: establecer los requerimientos para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Obligaciones del patrón. 1. Clasificar el riesgo de incendio del centro de trabajo o por áreas que lo integran, tales como plantas, edificios o niveles, de conformidad con lo establecido por el apéndice A de la presente norma. 2. Contar con un croquis, plano o mapa general del centro de trabajo, o por áreas que lo integran, actualizado y colocado en los principales lugares de entrada, tránsito, reunión o puntos comunes de estancia o servicios para los trabajadores, que contenga lo siguiente, según aplique. A. El nombre, denominación o razón social del centro de trabajo y su domicilio. B. La identificación de los predios colindantes. C. La identificación de las principales áreas o zonas del centro de trabajo con riesgo de incendio, debido a la presencia de material inflamable, combustible, pirofórico o explosivo, entre otros. D. La ubicación de los medios de detección de incendio, así como de los equipos y sistemas contra incendio. E. Las rutas de evacuación, incluyendo, al menos, la ruta de salida y la descarga de salida, además de las salidas de emergencia, escaleras de emergencia y lugares seguros. F. La ubicación del equipo de protección personal para los integrantes de las brigadas contra incendio. G. La ubicación de materiales y equipo para prestar los primeros auxilios. 3. Contar con las instrucciones de seguridad aplicables en cada área del centro de trabajo y difundirlas entre los trabajadores, contratistas y visitantes, según corresponda. 4.
Cumplir con las condiciones de prevención y protección contra incendios en el centro de trabajo. 5. Contar con un plan de atención a emergencias de incendio. 6. Contar con brigadas contra incendio en los centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio alto, en los términos del capítulo 9 de la presente norma. 7. Desarrollar simulacros de emergencias de incendio al menos una vez al año, en el caso de centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio ordinario, y al menos 2 veces al año para aquellos con riesgo de incendio alto, conforme a lo señalado en el capítulo 10 de esta norma 8. Elaborar un programa de capacitación anual teórico-práctico en materia de prevención de incendios y atención de emergencias, conforme a lo previsto en el capítulo 11 de esta norma, así como capacitar a los trabajadores y a los integrantes de las brigadas contra incendio, con base en dicho programa. 9. Dotar del equipo de protección personal a los integrantes de las brigadas contra incendio, considerando para tal efecto las funciones y riesgos a que estarán expuestos, de conformidad con lo previsto en la NOM 017, STPS 2008, o las que la sustituyan. 10. Contar en las áreas de los centros de trabajo clasificadas con riesgo de incendio ordinario, con medios de detección y equipos contra incendio, y en las de riesgo de incendio alto, además de lo anteriormente señalado, con sistemas fijos de protección contra incendio y alarmas de incendio, para atender la posible dimensión de la emergencia de incendio, mismos que deberán ser acordes con la clase de fuego que pueda presentarse. 11. Contar con alguno de los documentos que enseguida se señalan, tratándose de centros de trabajo con riesgo de incendio alto. A. El acta y la minuta correspondientes a la verificación satisfactoria del cumplimiento de la presente norma, que emita la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el marco de las evaluaciones integrales del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, o B. El dictamen de cumplimiento de esta norma expedido por una unidad de verificación acreditada y aprobada, o C. El acta circunstanciada que resulte de la revisión, verificación, inspección o vigilancia de las condiciones para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, por parte de la autoridad local de protección civil que corresponda al domicilio del centro de trabajo, en el marco de los programas internos, específicos o especiales de protección civil. 12. Exhibir a la autoridad del trabajo, cuando ésta así lo solicite, los documentos que la presente norma le obligue a elaborar y poseer. Obligaciones de los trabajadores. 1. Cumplir con las instrucciones de seguridad que dicte el patrón. 2. Cumplir con las medidas de prevención y protección contra incendios establecidas por el patrón. 3. Participar en las actividades de capacitación y entrenamiento proporcionadas por el patrón para la 4. Prevención y protección contra incendios. 5. Auxiliar en la respuesta a emergencias de incendio que se presenten en el centro de trabajo, conforme a la capacitación y entrenamiento recibidos. 6. Cumplir con las instrucciones sobre el uso y cuidado del equipo de protección personal proporcionado por el patrón a los integrantes de las brigadas contra incendio. 7. Participar en las brigadas contra incendio. 8. Participar en los simulacros de emergencias de incendio. 9. No bloquear, dañar, inutilizar o dar uso inadecuado a los equipos de protección personal para la atención a emergencias, croquis, planos, mapas, y señalamientos de evacuación, prevención y combate de incendios, entre otros. 10. Poner en práctica el procedimiento de acertamiento, en caso de detectar una situación de emergencia de incendio. Norma Oficial Mexicana NOM 004, STPS, 1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. Objetivo: establecer las condiciones de seguridad y los sistemas de protección y dispositivos para prevenir y proteger a los trabajadores contra los riesgos de trabajo que genere la operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo. Obligaciones del patrón. 1. Mostrar a la autoridad laboral, cuando así lo solicite, los documentos que la presente norma le obligue a elaborar. 2. Elaborar un estudio para analizar el riesgo potencial generado por la maquinaria y equipo en el que se debe hacer un inventario de todos los factores y condiciones peligrosas que afecten a la salud del trabajador. Y, en la elaboración del estudio de riesgo potencial se debe analizar: A. Las partes en movimiento, la generación de calor y electricidad estática de la maquinaria y equipo.
B. Las superficies cortantes, proyección y calentamiento de la materia prima, su producto y producto terminado. C. El manejo y condiciones de la herramienta. 3. Para todo riesgo que se haya detectado, se debe determinar: A. El tipo de daño. B. La gravedad del daño. C. La probabilidad de ocurrencia. 4. En base al estudio para analizar el riesgo potencial, el patrón debe: A. Elaborar el programa específico de seguridad e higiene para la operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo, darlo a conocer a los trabajadores y asegurarse de su cumplimiento. B. Contar con personal capacitado y un manual de primeros auxilios en el que se definan los procedimientos para la atención de emergencias. Se puede tomar como referencia la guía no obligatoria de la norma oficial mexicana NOM 005 STPS 1998. C. Señalar las áreas de tránsito y de operación de acuerdo a lo establecido en las NOM 001 STPS 1993 y NOM 026 STPS 1998. D. Dotar a los trabajadores del equipo de protección personal de acuerdo a lo establecido en la NOM 017 STPS 1993. 5. Capacitar a los trabajadores para la operación segura de la maquinaria y equipo, así como de las herramientas que utilicen para desarrollar su actividad. Obligaciones de los trabajadores. 1. Participar en la capacitación que proporcione el patrón. 2. Cumplir con las medidas que señale el programa específico de seguridad e higiene para la operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo. 3. Reportar al patrón cuando los sistemas de protección y dispositivos de seguridad de la maquinaria y equipo se encuentren deteriorados, fuera de funcionamiento o bloqueados. 4. Utilizar el equipo de protección personal de acuerdo a las instrucciones de uso y mantenimiento proporcionadas por el patrón. 5. Usar el cabello corto o recogido, no portar cadenas, anillos, pulseras, mangas sueltas u otros objetos que pudieran ser factor de riesgo durante la operación. 6. Reportar al patrón cualquier anomalía de la maquinaria y equipo que pueda implicar riesgo. Norma Oficial Mexicana NOM 005 STPS 1998, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Objetivo: establecer las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, para prevenir y proteger la salud de los trabajadores y evitar daños al centro de trabajo. Obligaciones del patrón. 1. Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando así lo solicite, los documentos que la presente norma le obligue a elaborar. 2. Elaborar y mantener actualizado, en cuanto a los cambios de procesos o sustancias químicas peligrosas presentes en el centro de trabajo, un estudio para analizar los riesgos potenciales de sustancias químicas peligrosas. 3. Elaborar y mantener actualizados los manuales de procedimientos para el manejo, transporte y almacenamiento seguro de sustancias químicas peligrosas, en los cuales se debe incluir la identificación de los recipientes. 4. Con base en los resultados del estudio, para analizar el riesgo potencial debe contarse con la cantidad suficiente de regaderas, lavaojos, neutralizadores e inhibidores en las zonas de riesgo, para la atención de casos de emergencia. 5. Con base en los resultados del estudio para analizar el riesgo potencial, donde por la actividad laboral el depósito de sustancias químicas peligrosas en la piel o en la ropa del trabajador pueda ser un riesgo para la salud, debe contarse con la cantidad suficiente de regaderas, vestidores y casilleros para los trabajadores y proporcionar, en su caso, el servicio de limpieza de la ropa. 6. Con base en los resultados del estudio para analizar el riesgo potencial, debe contar con un manual de primeros auxilios en el cual se deben definir los medicamentos y materiales de curación que requiere el centro de trabajo y los procedimientos para la atención de emergencias médicas. Se puede tomar como referencia la guía de referencia que se incluye al final de la presente norma. 7. Proporcionar los medicamentos y materiales de curación necesarios para prestar los primeros auxilios. 8. Asignar, capacitar y adiestrar al personal para prestar los primeros auxilios. 9.
Proporcionar el equipo de protección personal, conforme al estudio para analizar el riesgo potencial y a lo establecido en la NOM 017 STPS 1993. 10. Disponer de instalaciones, equipo o materiales para contener las sustancias químicas peligrosas, para que en el caso de derrame de líquidos o fuga de gases, se impida su escurrimiento o dispersión. 11. Establecer por escrito las actividades peligrosas y operaciones en espacios confinados que entrañen exposición a sustancias químicas peligrosas y que requieran autorización para ejecutarse, y elaborar de autorización. 12. Elaborar un programa específico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 13. Capacitar y adiestrar a los trabajadores en el programa específico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 14. Contar con un programa de mantenimiento preventivo de la maquinaria, equipo e instalaciones. 15. Elaborar y mantener durante al menos 12 meses, un registro del mantenimiento correctivo y preventivo que se aplique al equipo, indicando cuándo se aplicó. 16. Comunicar a los trabajadores los riesgos a los que estén expuestos. 17. Que se practiquen exámenes médicos de ingreso, periódicos y especiales a los trabajadores que estén expuestos a las sustancias químicas peligrosas. Obligaciones de los trabajadores. 1. Cumplir con las medidas de seguridad establecidas por el patrón. 2. Participar en la capacitación y adiestramiento proporcionado por el patrón. 3. Cumplir con las instrucciones de uso y mantenimiento del equipo de protección personal proporcionado por el patrón. 4. Participar en las brigadas de respuesta a emergencia. 5. Someterse a los exámenes médicos que correspondan según la actividad que desempeñen y que el patrón indique. Norma Oficial Mexicana NOM 006 STPS 2014 Manejo y almacenamiento de materiales. Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Objetivo: establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que se deberán cumplir en los centros de trabajo para evitar riesgos a los trabajadores y daños a las instalaciones por las actividades de manejo y almacenamiento de materiales, mediante el uso de maquinaria o de manera manual. Obligaciones del patrón. 1. Contar con un programa específico para la revisión y mantenimiento de la maquinaria empleada en el manejo y almacenamiento de materiales. 2. Contar con procedimientos para la instalación, operación y mantenimiento de la maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento de materiales y para la atención a emergencias que ocurran durante su uso. 3. Contar con procedimientos para realizar las actividades de manejo y almacenamiento de materiales en forma manual, que contemplen el apoyo de equipos auxiliares, en su caso. 4. Realizar las actividades de manejo y almacenamiento de materiales. A través del uso de maquinaria, de conformidad y /OB, de modo manual, con o sin el apoyo de equipos auxiliares. 5. Cumplir con las medidas y condiciones de seguridad para realizar las actividades de almacenamiento. 6. Supervisar que el manejo y almacenamiento de materiales se realice en condiciones seguras, conforme a los procedimientos de seguridad. 7. Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal requerido para las actividades de manejo y almacenamiento de materiales, de acuerdo con los riesgos a que están expuestos, y de conformidad con lo que señala la NOM 017 STPS 2008, o las que la sustituyan. 8. Contar con un manual de primeros auxilios para la atención a emergencias, con base en el tipo de riesgos a que están expuestos los trabajadores que realizan el manejo y almacenamiento de materiales. 9. Efectuar la vigilancia a la salud de los trabajadores que llevan a cabo el manejo y almacenamiento de materiales, expuestos a sobreesfuerzo muscular o postural. 10. Informar a los trabajadores sobre los riesgos a que están expuestos en el manejo y almacenamiento de materiales. 11. Capacitar y adiestrar a los trabajadores involucrados en el manejo y almacenamiento de materiales, de acuerdo con su actividad o puesto de trabajo, y de conformidad. 12. Llevar los registros sobre el mantenimiento a la maquinaria empleada en el manejo y almacenamiento de materiales, con base en el programa que para tal efecto se elabore, así como de la vigilancia a la salud de los trabajadores expuestos a sobreesfuerzo muscular o postural. Obligaciones de los trabajadores. 1.
Observar las medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo previstas en esta norma, así como las que establezca el patrón para la prevención de riesgos. 2. Dar aviso de inmediato al patrón o a la Comisión de Seguridad e Higiene sobre las condiciones inseguras que adviertan en el funcionamiento de la maquinaria y equipos auxiliares empleados en el manejo de materiales o en las áreas de almacenamiento, así como de los accidentes de trabajo que ocurran, y colaborar en la investigación de los mismos. 3. Utilizar y conservar en buen estado el equipo de protección personal proporcionado por el patrón. 4. Operar de manera segura la maquinaria y equipos auxiliares para el manejo y almacenamiento de materiales que tengan asignados. 5. Mantener ordenados y limpios sus lugares de trabajo y áreas comunes. 6. Conducirse en el centro de trabajo en forma segura para evitar cualquier riesgo. 7. Someterse a los exámenes médicos que determina la presente norma, tratándose de trabajadores expuestos a sobreesfuerzo muscular o postural. 8. Participar en la capacitación, adiestramiento y eventos de información que el patrón proporcione. 9. Informar al patrón sobre sus posibles limitaciones para la realización de sus actividades. Norma Oficial Mexicana NOM 009 STBS 2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. Objetivo: establecer los requerimientos mínimos de seguridad para la prevención de riesgos laborales por la realización de trabajos en altura. Obligaciones del patrón. 1. Contar con un análisis de las condiciones prevalecientes en las áreas en las que se llevarán a cabo los trabajos en altura, en forma previa a su realización, a fin de identificar los factores de riesgo existentes. 2. Disponer de los instructivos, manuales o procedimientos para la instalación, operación y mantenimiento de los sistemas o equipos utilizados en los trabajos en altura, redactados en idioma español. Dichos instructivos, manuales o procedimientos, deberán estar elaborados con base en las instrucciones del fabricante. 3. Proporcionar autorización por escrito a los trabajadores que realicen trabajos en altura, mediante andamios tipo torre o estructura, andamios suspendidos y plataformas de elevación, la cual será otorgada una vez que se compruebe que se han aplicado las medidas de seguridad requeridas. 4. Cumplir con las medidas generales de seguridad y condiciones de seguridad establecidas, para la ejecución de trabajos en altura con el uso de sistemas personales para trabajos en altura, andamios tipo torre o estructura, andamios suspendidos, plataformas de elevación, escaleras de mano y redes de seguridad. 5. Supervisar que se cumpla con las medidas de seguridad dispuestas en los instructivos, manuales o procedimientos para la instalación, operación y mantenimiento de los sistemas o equipos utilizados en los trabajos en altura, así como con las medidas generales de seguridad y condiciones de seguridad establecidas en esta norma. 6. Evitar o interrumpir las actividades en altura cuando se detecten condiciones inseguras en los sistemas o equipos utilizados para estos trabajos, o cuando existan condiciones climáticas que pongan en riesgo a los trabajadores. 7. Establecer y aplicar un programa de revisión y mantenimiento a los sistemas o equipos utilizados para la realización de trabajos en altura, y de conformidad con las indicaciones del fabricante. 8. Llevar los registros de las revisiones y del mantenimiento preventivo y correctivo que se practiquen a los sistemas o equipos utilizados para la realización de trabajos en altura, mismos que deberán conservarse al menos durante un año. 9. Proveer a los trabajadores que desarrollen trabajos en altura, al menos de un sistema de protección personal para interrumpir caídas de altura, así como del equipo de protección personal de la misma, o del que se requiera con base en los factores de riesgo identificados en el análisis de las condiciones prevalecientes del área, de acuerdo con lo dispuesto por la NOM 017 STBS 2008, o las que la sustituyan. 10. Practicar exámenes médicos a los trabajadores que realizarán trabajos en altura. 11. Disponer de un plan de atención a emergencias, derivado de la ejecución de trabajos en altura. 12. Contar con un botiquín de primeros auxilios que contenga el manual y los materiales de curación necesarios para atender los posibles casos de emergencia, identificados de acuerdo con los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y las actividades que realicen. 13.
Proporcionar capacitación, adiestramiento e información a los trabajadores que estarán involucrados en la realización de los trabajos en altura, así como en lo relativo a la aplicación del plan de atención a emergencias. 14. Supervisar que los contratistas cumplan con lo establecido en esta norma, cuando el patrón 15. Convenga los servicios de terceros para realizar trabajos en altura. 16. Exhibir a la autoridad del trabajo los documentos que la presente norma le obligue a elaborar y poseer, cuando aquella así lo requiera. Obligaciones de los trabajadores. 1. Participar en la capacitación que proporcione el patrón para el desarrollo seguro de los trabajos en altura y para la aplicación del plan de atención a emergencias. 2. Conocer y cumplir las medidas de seguridad establecidas por el patrón o contratista en los instructivos, manuales o procedimientos para realizar en forma segura los trabajos en altura. 3. Informar al patrón o contratista sobre cualquier condición insegura o acto inseguro que se observe en los trabajos en altura, o cualquier desgaste, daño, deterioro, mal funcionamiento u otra anomalía que se detecte en los sistemas, equipos o sus componentes, empleados para la realización de este tipo de actividades, a efecto de que se tomen las medidas correctivas pertinentes y se constate que no existe riesgo en su uso. 4. Utilizar el equipo de protección personal que les sea proporcionado, con base en los riesgos a los que se encuentran expuestos. 5. Acudir y someterse a los exámenes médicos que indique el patrón, e informar a este sobre cualquier afectación a la salud o acrofobia, miedo a las alturas, que comprometa su seguridad o la de terceros, durante la realización de los trabajos en altura. Norma Oficial Mexicana NOM, 020, STPS, 2011, recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas, funcionamiento, condiciones de seguridad. Objetivo: establecer los requisitos de seguridad para el funcionamiento de los recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas en los centros de trabajo, a fin de prevenir riesgos a los trabajadores y daños en las instalaciones. Obligaciones del patrón. 1. Clasificar a los equipos instalados en el centro de trabajo en las categorías I o tercero, de conformidad con lo previsto en el capítulo 7 de la presente norma. 2. Contar con un listado actualizado de los equipos que se encuentren instalados en el centro de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 8 de esta norma. 3. Disponer de un expediente por cada equipo que esté instalado en el centro de trabajo, conforme a lo establecido en el capítulo 9 de la presente norma. 4. Elaborar y aplicar programas específicos de revisión y mantenimiento para los equipos clasificados en las categorías segundo y 5. Elaborar y aplicar programas de revisión y calibración a los instrumentos de control y dispositivos de relevo de presión de los equipos, según aplique. 6. Contar y aplicar procedimientos de operación, revisión y mantenimiento de los equipos, en idioma español. Los procedimientos podrán ser elaborados por equipo o por conjunto de equipos interconectados o de aplicación común. 7. Realizar el mantenimiento y reparación de los equipos que no requieran soldadura, con personal capacitado en la materia. 8. Realizar las reparaciones de los equipos que requieran soldadura o alteraciones, de acuerdo con los procedimientos desarrollados para tal fin y con personal calificado. 9. Cumplir con las condiciones de seguridad de los equipos, según aplique. 10. Determinar y practicar pruebas de presión o exámenes no destructivos a los equipos clasificados en las categorías segundo y 11. Demostrar que los dispositivos de relevo de presión de los equipos se encuentran en condiciones de funcionamiento. 12. Contar con un plan de atención a emergencias para los equipos clasificados en las categorías segundo y 13. Dar aviso a la Secretaría de que los equipos que funcionen en su centro de trabajo, clasificados en la categoría tercero. 14. Informar a los trabajadores y a la Comisión de Seguridad e Higiene sobre los peligros y riesgos inherentes a los equipos y a los fluidos que contienen. 15. Capacitar al personal que realiza actividades de operación, mantenimiento, reparación y pruebas de presión o exámenes no destructivos a equipos clasificados en las categorías segundo y en las materias que les sean aplicables. 16. Contar con los registros de operación de los equipos instalados en el centro de trabajo, clasificados en las categorías segundo y 17.
Contar con los registros de resultados de la revisión, mantenimiento y pruebas de presión o exámenes no destructivos realizados a los equipos clasificados en las categorías segundo y 18. Exhibir a la autoridad del trabajo los documentos, registros e información que la presente norma le obligue a elaborar o poseer, cuando ésta así lo solicite. Obligaciones de los trabajadores. 1. Revisar el estado de los equipos antes de operarlos. 2. Operar, revisar y proporcionar el mantenimiento a los equipos, según aplique, de conformidad con las instrucciones o procedimientos de seguridad. 3. Informar al patrón y a la Comisión de Seguridad e Higiene sobre las anomalías y condiciones inseguras de funcionamiento de los equipos, aunque hayan sido subsanadas. 4. Informar al patrón y a la Comisión de Seguridad e Higiene sobre las condiciones de riesgo inminente que detecten en el funcionamiento de los equipos. 5. Participar en la capacitación y adiestramiento que proporcione el patrón. Norma Oficial Mexicana NOM, 022, STPS, 2008, Electricidad estática en los centros de trabajo. Condiciones de seguridad. Objetivo. Establecer las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para prevenir los riesgos por electricidad estática. Obligaciones del patrón. 1. Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando así lo solicite, los documentos que la presente norma le obligue a poseer o elaborar. 2. Establecer las condiciones de seguridad para controlar la generación y acumulación de las cargas eléctricas estáticas y prevenir los posibles efectos de las descargas atmosféricas. Tales condiciones dependerán de cada centro de trabajo y estarán en función de las necesidades de los procesos productivos y procedimientos de trabajo, las del medio ambiente laboral y de sus instalaciones, y las que se requieran para eliminar la electricidad estática generada por los propios trabajadores. 3. Instalar sistemas de puesta a tierra, dispositivos o equipos, como eliminadores de alta tensión eléctrica, dispositivos con conexión a tierra, barras estáticas electrónicas, materiales conductivos en las bandas transportadoras o cepillos metálicos conectados a tierra, en función a los tipos de procesos e instalaciones con que se cuente, para controlar la acumulación de cargas eléctricas estáticas en instalaciones o procesos. 4. Instalar sistemas de pararrayos en las áreas o instalaciones de los centros de trabajo donde se almacenen, manejen o transporten sustancias inflamables o explosivas, para protegerlas contra descargas atmosféricas. 5. Capacitar y adiestrar a los trabajadores que estén en riesgo de exposición con elementos susceptibles de ser cargados electrostáticamente o de acumular electricidad estática, en la aplicación de medidas preventivas para controlar la generación y acumulación de electricidad estática, en la verificación de las condiciones de seguridad implementadas para el funcionamiento de los sistemas de puesta a tierra y, en su caso, en las condiciones de seguridad implementadas para el funcionamiento de los pararrayos. De la capacitación y adiestramiento que los trabajadores reciban, el patrón debe conservar por 12 meses copia de los programas de capacitación a los trabajadores, constancias de habilidades laborales, diplomas, reconocimientos de cursos u otros documentos equivalentes. 6. Informar a todos los trabajadores y a la Comisión de Seguridad e Higiene, a través de carteles, trípticos, películas, videos, de guías de información o cualquier otro mecanismo visual, verbal o escrito que cumpla este objetivo, sobre los riesgos que representa el contacto con la electricidad estática y la manera de evitarlos. 7. Medir y registrar los valores de resistencia de la red de puesta a tierra y de la continuidad en los puntos de conexión a tierra en el equipo que pueda generar o almacenar electricidad estática, al menos cada 12 meses, o cuando en el inmueble se realicen modificaciones que afecten las condiciones de operación del sistema de puesta a tierra o del sistema de pararrayos. Los valores de los registros deben cumplir con lo siguiente. A. Estar comprendidos entre 0 y 25 ohms, para la resistencia en sistemas de pararrayos. B. Tener un valor no mayor a 10 ohms, para la resistencia de la red de puesta a tierra, y C. Que exista continuidad eléctrica en los puntos de conexión a tierra del equipo que pueda generar o almacenar electricidad estática. En la guía de referencia I, se indican de manera ilustrativa los puntos a inspeccionar y la forma de evaluar la continuidad eléctrica de las conexiones. Obligaciones de los trabajadores. 1.
Participar en la capacitación y adiestramiento que el patrón les proporcione en la materia. 2. Notificar al patrón, conforme al procedimiento que para tal efecto se establezca, cualquier situación anormal que detecten en los sistemas de puesta a tierra y pararrayos que no puedan subsanar por sí mismos. Norma Oficial Mexicana NOM, 027, STPS, 2008, actividades de soldadura y corte, condiciones de seguridad e higiene. Objetivo: establecer condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para prevenir riesgos de trabajo durante las actividades de soldadura y corte. Obligaciones del patrón. 1. Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así lo solicite, los documentos que la presente norma le obligue a elaborar o poseer. 2. Contar con el análisis de riesgos potenciales para las actividades de soldadura y corte que se desarrollen en el centro de trabajo y adoptar las condiciones de seguridad e higiene correspondientes. 3. Informar a los trabajadores que realicen actividades de soldadura y corte sobre los riesgos a los que se exponen, a través de carteles, folletos, guías o de forma verbal. La información debe darse por lo menos 2 veces al año y llevar un registro que contenga al menos nombre y firma de los trabajadores que recibieron la información, así como la fecha, tema y nombre de la persona que la proporcionó. 4. Contar con el programa para las actividades de soldadura y corte. Adicionalmente, debe incluir los procedimientos y controles específicos, en caso de contar con áreas de trabajo, espacios confinados, procesos provisionales o en caso de mantenimiento, o recipientes donde existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos que representen peligro para los trabajadores. 5. Contar con los procedimientos de seguridad para que sean aplicados por los trabajadores que desarrollan actividades de soldadura y corte. 6. Capacitar y adiestrar al menos una vez por año a los trabajadores que desarrollan actividades de soldadura y corte, y al supervisor que vigila la aplicación de los procedimientos de seguridad, tomando como base los procedimientos de seguridad e higiene incluidos en el programa de soldadura y corte. 7. Establecer controles específicos para las actividades de soldadura y corte que se realicen en recipientes, espacios confinados o subterráneos y en donde existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos que representen peligro para los trabajadores. 8. Autorizar por escrito a los trabajadores que realicen actividades de soldadura y corte en áreas de riesgo como áreas controladas con presencia de sustancias inflamables o explosivas, espacios confinados, alturas, sótanos, subterráneos, y aquellas no designadas específicamente para estas actividades. 9. Supervisar que las actividades de soldadura y corte en lugares peligrosos, alturas, espacios confinados, sótanos, subterráneos, áreas controladas con presencia de sustancias inflamables o explosivas, otros, se realicen en condiciones de seguridad e higiene. 10. Contar con un procedimiento de rescate para alturas, sótanos, subterráneos, espacios confinados o en recipientes donde existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos. 11. Capacitar y adiestrar, al menos una vez por año, al personal asignado para realizar las actividades de rescate de trabajadores accidentados en alturas, subterráneos o espacios confinados con base en los procedimientos establecidos. 12. Contar con materiales y equipo para realizar el rescate de los trabajadores accidentados en alturas, subterráneos o espacios confinados. 13. Capacitar, adiestrar y autorizar a los trabajadores para dar el mantenimiento preventivo y, en su caso, correctivo, al equipo y maquinaria utilizada en las actividades de soldadura y corte del centro de trabajo. 14. Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal y el que se determine con base en el análisis de riesgos potenciales, y capacitarlos sobre su uso, mantenimiento y reemplazo. 15. Someter a exámenes médicos específicos a los trabajadores que realicen actividades de soldadura y corte, según lo establezcan las normas oficiales mexicanas que al respecto emita la Secretaría de Salud. En caso de no existir normatividad de la Secretaría de Salud, el médico de la empresa determinará el contenido de los exámenes médicos que se realizarán con una periodicidad de al menos una vez cada 12 meses, y la vigilancia a la salud que se deba aplicar, mismos que quedarán asentados en el expediente médico que, para tal efecto, se tenga del trabajador. 16.
Contar con los procedimientos que permitan brindar la atención a un posible accidentado durante las actividades de soldadura y corte. Cuando asigne personal para proporcionar los primeros auxilios, debe capacitarlo y adiestrarlo en esta materia, al menos una vez por año. 17. Contar con un botiquín de primeros auxilios en el área donde se desarrollen actividades de soldadura y corte, en el que se deben incluir los materiales que se requieran de conformidad con el análisis de riesgos potenciales. 18. Vigilar que el personal externo contratado para realizar las actividades de soldadura y corte en el centro de trabajo. Obligaciones de los trabajadores. 1. Participar en la capacitación proporcionada por el patrón. 2. Desarrollar sus actividades de acuerdo a los procedimientos contenidos en el programa específico de seguridad e higiene, y a las condiciones de seguridad e higiene establecidas en esta norma. 3. Utilizar el equipo de protección personal de acuerdo a las instrucciones de uso y mantenimiento proporcionadas por el patrón. 4. Realizar las actividades de soldadura y corte solo si cuenta con la capacitación y, en su caso, con la autorización correspondiente. 5. Someterse a los exámenes médicos específicos que el patrón indique para valorar su estado de salud al menos cada 12 meses. Norma Oficial Mexicana NOM 029, STPS, 2011, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo. Condiciones de seguridad. Objetivo: establecer las condiciones de seguridad para la realización de actividades de mantenimiento de eléctricas en los centros de trabajo, a fin de evitar accidentes al personal responsable de llevarlas a cabo y a personas ajenas a dichas actividades que pudieran estar expuestas. Obligaciones del patrón. 1. Prohibir que menores de 16 años y mujeres gestantes realicen actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 2. Contar con el plan de trabajo para los trabajadores que realizan actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 3. Contar con el diagrama unifilar actualizado de la instalación eléctrica del centro de trabajo, con base en lo dispuesto por la NOM 001, sede 2005, o las que la sustituyan, y con el cuadro general de cargas instaladas por circuito derivado, el cual deberá estar disponible para el personal que realice el mantenimiento de dichas instalaciones. 4. Contar con los procedimientos de seguridad para las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. La selección y uso del equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de protección aislante, y la colocación del sistema de puesta a tierra temporal. 5. Realizar las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas solo con personal capacitado. 6. Proporcionar al personal que desarrolle las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, el equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de protección aislante que garanticen su seguridad, según el nivel de tensión o corriente de alimentación de la instalación eléctrica. 7. Elaborar y dar seguimiento a un programa de revisión y conservación del equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de protección aislante utilizados en las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, el cual deberá contener al menos las fechas de realización, el responsable de su cumplimiento y el resultado de su ejecución. 8. Contar con procedimientos de revisión, conservación, almacenamiento y reemplazo del equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de protección aislante, para realizar las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 9. Proporcionar a los trabajadores que realizan actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, el equipo de protección personal, conforme a lo dispuesto por la NOM 017, STPS, 2008, o las que la sustituyan. 10. Contar con procedimientos para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, resguardo y disposición final del equipo de protección personal, basados en la información del fabricante, y de conformidad con lo que señala la NOM 017, STPS, 2008, o las que la sustituyan. 11. Cumplir, según aplique, con las medidas y condiciones de seguridad establecidas, para realizar actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 12. Disponer en las zonas de trabajo de al menos un extintor, accesible en todo momento, de la capacidad y tipo de fuego que se pueda presentar, de acuerdo con la determinación de riesgos potenciales. 13.
Autorizar por escrito a trabajadores capacitados para realizar actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en altura, espacios confinados o subestaciones, así como en los que manejen partes vivas. 14. Informar a los trabajadores que realicen actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, sobre los riesgos a los que están expuestos y de las medidas de seguridad que deberán adoptar para la actividad a desarrollar en la zona de trabajo. 15. Contar con un plan de atención a emergencias, disponible para su consulta y aplicación. 16. Contar con un botiquín de primeros auxilios que contenga el manual y los materiales de curación necesarios para atender los posibles casos de emergencia, identificados de acuerdo con los riesgos a que estén expuestos los trabajadores, y para atender a los lesionados o accidentados por efectos de la energía eléctrica. 17. Proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores que realicen actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas del centro de trabajo, con base en los procedimientos de seguridad que para tal efecto se elaboren. 18. Supervisar que los contratistas cumplan con lo establecido en la presente norma, cuando el patrón convenga servicios con ellos para realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 19. Contar con registros de los resultados del mantenimiento llevado a cabo a las instalaciones eléctricas, que al menos consideren el nombre del responsable de realizar el trabajo, las actividades desarrolladas y sus resultados, así como las fechas en que se realizaron dichos trabajos. 20. Exhibir los documentos que esta norma le obligue a elaborar o poseer. Obligaciones de los trabajadores. 1. Revisar antes del inicio de sus actividades, que el equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de protección aislante utilizados en las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, se encuentren en condiciones de seguridad y operación, y reportar inmediatamente al patrón o a la Comisión de Seguridad e Higiene cualquier anomalía detectada que lo ponga en riesgo durante su uso. 2. Cumplir con los procedimientos de seguridad establecidos para realizar sus actividades. 3. Participar en la capacitación y adiestramiento que el patrón les proporcione. 4. Participar en las actividades en las que se les informe sobre los riesgos a los que están expuestos y las medidas de seguridad que deberán adoptar para el desarrollo de su trabajo. 5. Utilizar el equipo de protección personal proporcionado por el patrón, de conformidad con los procedimientos de uso, revisión, reposición, limpieza, mantenimiento, resguardo y disposición final. 6. Abstenerse de realizar actividades que puedan tener como consecuencia accidentes o daños materiales, que contravengan a lo dispuesto por la presente norma y a lo establecido por el patrón. 7. Avisar por escrito al patrón y a la Comisión de Seguridad e Higiene, de los incidentes, accidentes, condiciones y actos inseguros, o sobre situaciones de emergencia, real o potencial, detectados durante la ejecución de sus actividades. 8. Seguir las instrucciones que el patrón establezca, en caso de emergencia, conforme al plan de atención a emergencias. 9. Participar en las entrevistas que realice la autoridad laboral o, en su caso, la unidad de verificación. Norma Oficial Mexicana NOM, 033, STBS, 2015, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados. Objetivo: establecer las condiciones de seguridad para proteger la integridad física y la vida de los trabajadores que realizan trabajos en espacios confinados, así como prevenir alteraciones a su salud. Obligaciones del patrón. 1. Identificar los espacios confinados en donde se requiere el acceso del trabajador para realizar cualquier tipo de actividad. 2. Clasificar el espacio confinado y contar con un análisis de riesgos previo al acceso de los trabajadores, realizado por personal capacitado específicamente para ello, que contemple, según aplique, los riesgos por atmósferas peligrosas, por agentes físicos o biológicos, así como los relativos a las actividades por desarrollar. 3. Contar con procedimientos de seguridad para las actividades a desarrollar, el uso de equipos y herramientas, y el muestreo y monitoreo para detectar atmósferas peligrosas, con base en lo establecido en el capítulo 8 de esta norma. 4. Disponer de un plan de trabajo específico para realizar trabajos en espacios confinados. 5.
Expedir autorizaciones por escrito a los trabajadores, para la realización de trabajos en espacios confinados, conforme a lo que determina el numeral 8.6 de esta norma. 6. Adoptar las medidas de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados. 7. Designar a un responsable de los trabajos en espacios confinados y, al menos, un vigía, que cumplan con lo que señala de la presente norma. 8. Proveer iluminación al interior de los espacios confinados, de conformidad con las actividades por desarrollar, que permita efectuar los trabajos en forma segura, mediante lámparas o equipo portátil o sistemas de iluminación. 9. Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal requerido, con base en la clasificación del espacio confinado, el análisis de riesgos, y la actividad por desarrollar, conforme a lo dispuesto por la NOM 017, STPS, 2008, o las que la sustituyan. 10. Disponer de un plan de atención a emergencias y rescate que contemple el rescate de posibles trabajadores accidentados, y que incluya el equipo necesario. 11. Proporcionar información y capacitación a los trabajadores que realizan actividades en espacios confinados, de conformidad con el trabajo a desarrollar, su clasificación y el resultado del análisis de riesgos. 12. Comprobar que los contratistas cumplan con lo señalado en la presente norma, cuando el patrón convenga los servicios de terceros para realizar trabajos en espacios confinados. 13. Llevar los registros del personal autorizado para el desarrollo de los trabajos en espacios confinados, de su ingreso y salida de dichos espacios, de sus tiempos de permanencia, y del muestreo o monitoreo de su atmósfera. Obligaciones de los trabajadores. 1. Observar las medidas de seguridad que dispone esta norma, así como las que establezca el patrón para la prevención de riesgos en el desarrollo de trabajos en espacios confinados. 2. Dar aviso de inmediato al patrón o a la Comisión de Seguridad e Higiene sobre las condiciones inseguras que adviertan durante el desarrollo de sus actividades, así como de los accidentes de trabajo que ocurran. 3. Utilizar y conservar en buen estado el equipo de protección personal proporcionado por el patrón. 4. Realizar pruebas de ajuste, cuando utilicen como equipo de protección personal respiradores con línea de suministro de aire o equipo de respiración autónomo. 5. Operar de modo seguro la maquinaria, equipo y herramientas que tengan asignados. 6. Conducirse durante el desarrollo de los trabajos de manera segura para evitar riesgos. 7. Participar en la capacitación, adiestramiento y eventos de información que proporcione el patrón. 8. Informar al patrón sobre las afectaciones a su salud o sus posibles limitaciones para la realización de sus actividades en el espacio confinado. Como conclusión, el principal objetivo de las normas radica en la seguridad industrial para la prevención de los accidentes de trabajo. Para lograr los objetivos que tiene la seguridad industrial, se tiene que llevar a cabo una estrategia, el mantenimiento de equipos, infraestructuras, herramientas, maquinaria, etc. representa una inversión que a mediano y largo plazo acarreará beneficios no solo para el empresario a quien esta inversión se le revertirá en mejoras en su producción, sino también los trabajadores, ya que los índices de accidentalidad serán bajos. La seguridad industrial representa un arma importante en el ámbito laboral, ya que un gran porcentaje de accidentes son causados por desperfectos en los equipos que pueden ser prevenidos. También el mantener las áreas y ambientes de trabajo con adecuado orden, limpieza, iluminación, etc. es parte del mantenimiento preventivo de los sitios de trabajo. Hasta la próxima.